Buenas, para el día de hoy vamos a hablar acerca de las alteraciones hematológicas y linfoproliferativas. Dentro de nuestro contenido vamos a describir las manifestaciones tanto de anemia, trombocitopenia, leucemia, linfoma y mieloma. Los trastornos hematológicos pueden afectar tanto los componentes celulares como los componentes plasmáticos. Los componentes celulares van a entrar los eritrocitos, leucocitos, plaquetas y los plasmáticos, los factores de coagulación, teniendo en consideración de que la vida media de los eritrocitos es de 120 días, de las plaquetas de 5 a 10 días, de los neutrófilos de 1 a 2 días, por lo que la médula ósea está en constante producción de células y cualquier alteración en este proceso va a tener manifestaciones clínicas. La anemia, bueno, la podemos clasificar. Básicamente son niveles de hemoglobina, hematocrito, o recuento de eritrocitos bajos, ¿ok? Entonces puede ser por alteración en producción, destrucción de los eritrocitos. Podemos clasificarla dependiendo de la apariencia de los eritrocitos en el frotis de sangre periféricas, según el recuento de reticulocitos, o usar parámetros eritrocíticos como el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, aquí les traigo en esta tabla resumen los valores normales de la serie roja en función de edad y sexo, que es muy importante para tener referencia a la hora de evaluar a los pacientes. Recuerden que los pacientes pediátricos estos valores van a ir variando dependiendo de la edad. Y aquí también tenemos una comparación con los adultos. Entonces, la anemia, podemos tener disminución de los recuentos sanguíneos, en donde puede ser disminución por disminución de la producción de médula ósea o por un proceso infiltrativo de la médula ósea, o puede haber un aumento de los recuentos sanguíneos por producción excesiva de la médula ósea. Y entonces aquí estas células pueden ser adecuadas o inadecuadas. ¿Cómo van a ser los síntomas? Bueno, los síntomas, los signos físicos también van a depender del tiempo de instauración de la anemia, pero ya más adelante los voy a especificar. Entonces, los signos físicos van a ser palidez cutánea, palidez mucosa de la mucosa oral, palidez conjuntival, palidez de los lechos umiales, taquicardia, soplo sistólicos. Entonces, aquí podemos ver diversos signos, por lo menos en piel, que nos van a hacer orientar más el diagnóstico y más adelante vamos a ir describiendo cada una de estas patologías. También podemos tener signos físicos de hemólisis, como lo son un paciente que viene con ictericia, con microcefalia, son pequeños para la edad gestacional o tienen retraso del crecimiento, tienen adenopatías, hepatoesplenomegalia, alteración en las extremidades, dolor a la palpación. Entonces, los signos físicos van a depender de la rapidez en que se instaura o se desarrolla la anemia. Entonces, cuando esto se desarrolla en un tiempo largo, el paciente va a ir desarrollando palidez, fatiga, puede presentar cefalea, lipotimia. Mientras que cuando el inicio es agudo, ya vamos a tener signos cardiovasculares más marcados e hipoxia tisular. Vamos a clasificar la anemia según el volumen corpuscular medio, bajo, normal o alto. Entonces va a ser una anemia microcítica o cuando este volumen corpuscular medio está normal, vamos allí a estudiar el frotis de sangre periférica, en donde vamos a ver el recuento de reticulocitos, eh, que es una forma inmadura de estos eritrocitos. Entonces vamos a ver si el recuento de reticulocitos es bajo, eh, vamos a examinar cómo están plaquetas y leucocitos. Entonces, las plaquetas y leucocitos, vemos si su nivel está bajo, ya vamos a adentrarnos a evaluar lo que es médula ósea. Entonces, vamos a ver si hay células malignas, van a corresponder con leucemias o tumores sólidos o metástasis. O si hay células benignas, vamos a hablar ya de anemias aplásicas. Cuando estos valores de plaquetas o leucocitos están normales a altos, puede haber un problema de producción secundario, mientras que cuando el recuento de reticulocitos es alto, debemos ya evaluar lo que es bilirrubina y lactato deshidrogenasa y vamos a ver cómo están esos valores altos o bajos. Y entonces allí vamos a hacer unas pruebas de COMS, que es una prueba de anticuerpos, entonces vamos a ver si es positivo, ya podemos descartar anemia hemolítica inmunitaria, o si es negativo, ya hay afecciones intrínsecas o extrínsecas, que ya voy a describir, que está generando la anemia.
Ya vamos a ver que en la anemia puede haber una alteración en su producción que puede ser primaria. Por ejemplo, la anemia microcítica puede ser deficiencia de hierro, envenenamiento por plomo, talasemia, deficiencia de 5 nucleotidas. Macrocítica, ya cuando el paciente tiene deficiencia de folatos, vitamina B12 o síndrome mielodisplásico. O puede ser normocítica cuando ya es por afecciones virales, eritropenia temporal de la infancia, anemia plástica, insuficiencia renal. O puede ser una alteración de producción secundaria a una enfermedad infiltrativa como leucemias o metástasis de tumores sólidos. ¿Cuándo va a haber una anemia generada por destrucción de estos eritrocitos? Bueno, va a haber hemólisis, bien sea por factores intrínsecos al eritrocitos que condicionen a la hemólisis, como por ejemplo hemoglobinopatías, que entra el síndrome de células falciformes y la talasemia, o afecciones en la membrana, que está la esferocitosis hereditaria, liptosis hereditaria o enzimática, cuando hay deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de piruvato sinasa o deficiencia de la glutatión reductasa. También puede haber una afección extrínseca, que puede ser inmunitaria, incompatibilidad ABO, puede haber que sea no inmune o no autoinmune, que puede ser también por microangiopatía, por ejemplo, por septicemia, coagulación vascular diseminada, entre otros, hiperesplenismo o sangrado. Entonces, ya entrándonos con la anemia hemolítica, vamos a estudiar factores como son la hemoglobina libre plasmática, la bilirrubina indirecta sérica, la lactato deshidrogenasa, los niveles de aptoglobina van a estar disminuidos y la prueba de COMS va a identificar anticuerpos contra los eritrocitos. Entonces nos va a indicar fragilidad osmótica del eritrocito, anomalías de la membrana y también mediciones enzimáticas del eritrocito. Entonces, también debemos de conocer los trastornos de la hemostasis y trombosis, en donde vamos a estudiar tanto el sistema plaquetario como sistema de coagulación. El plaquetario, vamos a ver que el paciente por lo general va a presentar sangrado mucocutáneo, petequias, y en el sistema de coagulación ya va a haber afección más de articulaciones y tejido blando. Ok, entonces aquí aquí les traje un esquema de la cascada de coagulación, cuando está afectado cualquiera de sus factores, vamos a tener manifestaciones clínicas. Entonces aquí en este recuadro podemos evidenciar, según los niveles de plaquetas, el riesgo de tener manifestaciones como hemorragias retinianas. Entonces vemos que cuando las plaquetas, hay mayor riesgo de hemorragia retiniana cuando las plaquetas están por debajo de 50. Dentro de las patologías relacionadas vamos a encontrar lo que es la trombocitopenia esencial. Entonces aquí existe principalmente una producción excesiva de células formadoras de plaquetas llamadas megacariocitos en médula ósea. Entonces, generalmente por mutación del gen JAK2. Como consecuencia van a haber demasiadas plaquetas en torrente sanguíneo eh, y su función debería de ser comenzar el proceso de formación de coágulo en respuesta a una lesión para prevenir o minimizar sangrado. Pero cuando hay una cantidad tan excesiva de plaquetas, puede que estas de paso son defectuosas y van a causar obstrucción de los vasos sanguíneos como trombos y con menos frecuencia también puede causar problemas de sangrado. ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, estas personas pueden que no presenten síntomas o los pacientes con signos y síntomas pueden presentar dolor. Ana describe mucho el dolor punzante ya en pies o manos, cefalea, mareos, trombosis, episodios normales de sangrado. Generalmente no disminuye la expectativa de vida, aún así debe tener observación y dentro de las manifestaciones oftalmológicas hablan tanto de oclusión de vena central de la retina, por trombosis, hemorragias y como hemorragia subconjuntiva también. También tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, que esta enfermedad viene siendo un tipo de anemia hemolítica microangiopática. Sus manifestaciones ocurren oculares en el 14 a 20% de los casos. Su incidencia es de 3,7 a 11 casos por millón. Es muy prevalente en mujeres de origen afrocaribeño, pacientes obesos. Y bueno, va a ocurrir secundaria a mutaciones genéticas, como por mutaciones del ADAM-TS13, que esta es una proteasa que va a escindir grandes multímeros del factor von Willebrand,
Eh, entonces, cuando estos multímeros no se van a escindir correctamente, se van a ir acumulando en el torrente sanguíneo y esto va a formar microtrombos ricos en plaquetas y hemólisis mecánica. Y esto va a interrumpir el suministro de sangre a cualquier órgano y tejido. Entonces, vamos a tener estas manifestaciones oculares. Eh, entonces, podemos generar tanto oclusión de arteria central de la retina como oclusión de vena central de la retina. Bueno, el paciente va a tener presencia de anemia hemolítica y microangiopática. Cuando hay signos o síntomas oculares, se debe realizar una evaluación completa porque muchas veces la primera o el primer acercamiento va a ser, o el diagnóstico lo puede también dar el oftalmólogo. Bueno, entonces los signos oftalmológicos, hemorragias, como ya les dije, oclusión de arteria central o de vena central de la retina. También el paciente puede tener anisocoria, desalineación ocular porque pueden afectarse los pares craneales. También se han descrito casos de papiledema. Otros síntomas puede ocurrir, bueno, dependiendo de la afectación, es disminución de agudeza visual, diplopia. Ya lo mencioné. Administración, bueno, debe haber cambio plasmático y que es como que el pilar de tratamiento de esta afección. Y el pronóstico suele ser exitoso, ¿ok? Pero debemos hacer el diagnóstico, pensar de esta patología y hacer un manejo multidisciplinario. Vamos a destacar también la hemofilia, que este es un tipo de patología autosómica recesiva ligada al cromosoma X, en donde hay una insuficiencia o no hay una producción suficiente de factores de coagulación. En el caso de hemofilia A, de factor de coagulación 8, y en caso de hemofilia B, vamos a tener insuficiencia de factor de coagulación 9. ¿Ok? El menos frecuente es el B, el más frecuente es el A. Entonces vemos que como está ligado al cromosoma X, y como vemos en el esquema, cuando el papá es el portador de este gen defectuoso, va a tener, en el caso va a afectarse, va a tener el 50% de probabilidades de que genere, lo transmita, ¿ok? Mientras que si es la mamá, en el caso del varón va a tener la patología, ¿ok? Y la niña en el caso va a tener el 50% de manifestarla o no. Entonces, ¿cuál es el resultado para las personas con hemofilia A o B? Es el mismo, es decir, van a sangrar durante mayor tiempo a lo normal. Entonces, esto puede ser leve, moderado o grave, eh, dependiendo de las concentraciones de los factores de coagulación y el episodio, cuánto dura el episodio hemorrágico. En las manifestaciones, bueno, destacan más que todo que las hemorragias ocurren más que todo de forma frecuente en articulaciones y músculos, que son los que están como que expuestos a mayor impacto. Podemos tener hemorragias graves o hemorragias que ponen en peligro la vida, hemorragias graves más que todo en articulaciones, en músculos que pueden producir síndromes compartimentales como en el iliopsoas, pantorrilla y antebrazo, en las membranas mucosas también podemos tenerlo, también en conjuntivo. Y hemorragias que van a poner en peligro la vida, bueno, ya son hemorragias ya intracraneales, en cuello, garganta o en el tracto gastrointestinal. Entonces, ya apartando estas anomalías, vamos a hablar ahora acerca de la anemia, que cómo la anemia va a generar manifestaciones oculares. Bueno, entonces la visión no se va a ver afectada a menos de que hayan cambios que afecten mácula y estos cambios suelen ser inusuales. Entonces es posible que la dilatación de los vasos retinianos se va a producir, es como una respuesta a la hipoxia retiniana por la anemia profunda. Entonces el aumento resultante de la presión transmural mural, o quizás por la misma hipoxia va a dañar estas paredes vasculares, va a haber la trombocitomía que también puede acompañar la anemia, va a contribuir a retardar esta curación y este esquema podría explicar la fuga vascular que produce hemorragia, que va a producir edema, que va a producir estas manchas algodonosas, que son infartos de la capa de fibras nerviosas de la retina. Exudados duros también vamos a tener. Es posible que sean causados por hipoxia relativa en la anemia. Y el espasmo vascular podría explicar su naturaleza focal. Entonces, dentro de las manifestaciones oculares, vamos a tener hemorragias en astilla o hemorragias en punto y mancha o subhialoideas, manchas de Roth, exudados duros, manchas algodonosas, dilatación venosa, edema y palidez de día.
Las hemorragias, podemos destacar las hemorragias retinianas con centro blanco, que puede haber extravasación de sangre con acumulación central de plaquetas o fibrina, o infiltrado leucémico en el centro de la hemorragia, o puede haber retinitis focal en el centro de la hemorragia, o un centro del sudado algodonoso con una hemorragia circundante. Entonces, estas manchas de Rod pueden ser visibles en endocarditis infecciosa, en anemia plásica, retinopatía por VIH, isquemia, intoxicación por monóxido de carbono o retinopatía por radiación. Bueno, es frecuente la retinopatía anémica, se va a producir a partir de valores de hemoglobina menores a 8 gramos, es gramos sobre decilitro, y vamos a ver hemorragias y exudados. Ajá. Entonces, vamos a destacar lo que es la anemia de Fanconi, que es un síndrome de fragilidad cromosómica autosómico recesivo, caracterizado ¿por qué? Porque vamos a tener anomalías congénitas diversas de diferentes órganos, ya los vamos a conocer. Va a tener insuficiencia medular progresiva, tendencia a enfermedades malignas como leucemia no linfoblástica aguda y tumores sólidos. Fue descrita en 1927 cuando estudian a tres hermanos que iban a presentar estas características: anomalías congénitas, astenia, infecciones a repetición, sangrados espontáneos y fallos en la médula ósea. Aquí vemos la lista de del grupo de genes implicados en esta afección. Entonces, en esta anemia de Fanconi vamos a tener defectos o anomalías físicas que van a estar existentes desde el nacimiento, endocrinopatías y fallo del crecimiento, aparición de tumores sólidos y anomalías hematológicas que incluyen insuficiencia medular y desarrollo de leucemia o síndromes mielodisplastos. Además, el paciente por lo general se hace el diagnóstico antes de los 15 años, tiene infecciones frecuentes, hemorragias que van a producir cansancio, manchas café con leche en la piel, estatura baja, vamos a tener que pulgares o antebrazos con malformaciones, como pueden ver en la imagen, microcefalia, microftalmia. Entonces, en estos pacientes que presenten microftalmia, debemos de hacer una evaluación completa y un manejo multidisciplinario de estos pacientes. Pueden presentar sordera, también anomalías renales, tubo digestivo, corazón, genitales, encéfalo y médula espinal. Em, Ajá, y ahora vamos a adentrarnos en lo que son las complicaciones generadas por la enfermedad de células falciformes. Recordemos que es una hemoglobinopatía estructural en donde hay una sustitución de una glutamina por valina, y entonces va a hacer que la forma de este eritrocito cambie cuando está expuesto a situaciones específica, ¿ok? Y esto va a condicionar a todos los síntomas que voy a mencionar. Entonces, él puede tener afección de hueso, en donde va a haber infarto, osteomielitis, necrosis vascular, avascular de cabeza de fémur humeral, afección pulmonar, en el sistema nervioso central, en vaso hay secuestro de esplenomegalia, el sistema inmune también va a estar afectado, el paciente es susceptible a septicemia, infecciones, en piel puede tener susceptibilidad a generar ulceraciones, sistema genitourinario, priapismo, sistema gastrointestinal, colecistitis, sistema cardíaco, miocardiopatía y el sistema endocrino, retraso del crecimiento y pubertad. Pero ¿qué pasa a nivel de la retina? Bueno, básicamente va a haber esta obstrucción de esta vía vascular, va a generar isquemia. Esta isquemia va a ser un estímulo para la producción de factores de crecimiento vascular y a su vez se va a generar eh, factores que van a estimular la angiogénesis, pero recordemos que estos vasos nuevos no van a ser de la misma calidad que los preexistentes y van a condicionar a isquemia y hemorragia. Entonces va a haber una clasificación de la retinopatía por anemia falciforme. Entonces tenemos la no proliferativa y la proliferativa. En la no proliferativa tenemos el estadio 1, donde hay una oclusión arterial periférica. En el estadio 2 ya hay anastomosis arteriovenosas periféricas en forma de horquilla. Y ya cuando hablamos de la retinopatía falciforme proliferativa, ya es el estadio 3, hay neovascularización. Ellos hablan y destacan de que esta neovascularización tiene forma de abanico de mar, y aquí les coloqué una imagen de la forma característica en que van a estar dispuestos estos nuevos vasos. Esto ocurre en la parte posterior límite de un área de no perfusión, posiblemente como resultado de la liberación de factores angiogénicos de la retina isquémica, esa retina isquémica periférica.
Entonces, va a haber también una apariencia de abanico de mar blanco que puede ser resultado de un autoinfarto de esta neovasculatura. Entonces, vamos a tener, de allí se van a derivar 5 grados, dependiendo de las características de esta neovascularización. Y aquí está descrito, ¿ok? Que va del grado A al grado E, que culmina con la fibrosis completa de esta neovascularización con los vasos bien delimitados. Entonces, además, tenemos ya en el estadio 4 hay una hemorragia vítrea, comúnmente como resultado del sangrado de estas neovascularizaciones, y culminan en el estadio 5, donde hay desprendimiento de retina traccional, regmatógeno, producto de todas estas complicaciones. Además de esto, estos pacientes pueden generar glaucoma. El paciente va a presentar ifema, el ifema y las células de fantasma y la neovascularización del ángulo van a generar el glaucoma secundario. Estas células falciformes pueden dar lugar a elevación de la presión intraocular por reducción de esta deformabilidad cuando van a pasar a través de la malla trabecular, glaucoma por el ifema, puede ser refractario tratamiento. Y aquí destacan la importancia que debemos de conocer del tratamiento. Estos pacientes no deberían de ser utilizados inhibidores de anhidrasa carbónica, especialmente la acetazolamida, porque pueden generar más deshidratación y acidosis que va a empeorar los síntomas. También tenemos afección en órbita. Se pueden generar infartos unibilaterales de los huesos orbitarios, inflamación hematoma superióstico que puede producir compresión del nervio óptico. El diagnóstico diferencial debe ser de celulitis perorbitaria, orbitaria o seso orbitario. Eh, este infarto de la pared orbitaria se diagnostica mediante tomografía. También se puede utilizar la velosometría Doppler. El tratamiento va a incluir, ante estas complicaciones, bueno, hidratación endovenosa, control del dolor, esteroides, incluso cirugía cuando hay síndrome compartimental presente. También pueden ser infradiagnosticados porque puede que el paciente en estos eventos isquémicos estén alternados con con tiempos de mejoría espontánea. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la retinopatía por anemia falciforme? Bueno, depende del estadio en que nos encontremos. Se habla de fotocoagulación láser para evitar el desprendimiento de retina, con el fin de que esta retina avascular deje de producir factores de crecimiento que van a empeorar la condición, antiangiogénicos para disminuir el riesgo de neovascularización y vitrectomía en el caso de que haya hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. Ya entrándonos en las alteraciones linfoproliferativas, vamos a hablar de la leucemia, eh, que la vamos a clasificar dependiendo de la rapidez de su progresión. Podemos tener leucemia aguda, leucemia crónica. Las leucemias agudas se desarrollan rápidamente, el número de células leucémicas va a aumentar de manera acelerada, eh, y casi todas las formas son inmaduras. Mientras que la crónica se van a ir desarrollando lentamente, son mejor toleradas. Al principio las células leucémicas se van a comportar casi como células normales. A veces el primer signo de enfermedad es un hallazgo esporádico en donde hay células anormales en un análisis de sangre retinaria, pero si no se trata, estas células leucémicas van a ir desplazando las células normales. La leucemia depende también su clasificación del tipo de célula que afecte, porque puede ser mieloide o linfoide, mieloide cuando afecta a las células mieloides, que aquí están descritas en el esquema, o linfoide cuando afecta a las células linfoides. Además de esto, la vamos a clasificar en leucemia mieloide aguda, que va a afectar a las células mieloides y se desarrolla con mucha rapidez. Se presenta generalmente en personas a partir de 65 años, aunque puede afectar niños y adolescentes. La leucemia, mieloide crónica afecta a las células mieloides y al principio se desarrolla lentamente. Ya, la leucemia, la leucemia mieloide crónica va a afectar a las células mieloides
y al principio se desarrolla lentamente y más de la mitad de los pacientes tienen 65 años o más. Solo afecta a un pequeño porcentaje de niños y adolescentes y la leucemia linfoblástica aguda va a afectar a las células linfoides y se desarrolla con rapidez. Se presenta fundamentalmente en niños y adolescentes, mientras que la leucemia linfocítica crónica va a afectar a las células linfoides y se desarrolla más lentamente. La mayoría de los pacientes tienen más de 65 años y esta enfermedad casi nunca afecta a niños o adolescentes. La leucemia linfoblástica aguda es de carácter más común en la infancia y se representa en más del 30% de los casos. Cada año en el Reino Unido se diagnostican entre 400 y 500 casos nuevos en niños. La tasa de supervivencia a 5 años es de más del 85%. Los bebés menores de 1 año y los niños mayores de 10 años van a sufrir mayores tasas de recaída, presentando recuentos de glóbulos blancos altos, respuesta lenta a iniciar la terapia y cambios cromosómicos dentro de estas mismas células leucémicas. Ya la leucemia mieloide aguda representa el 5% ya de los casos en niños. Ya hay de 60 a 70 nuevos casos de niños en Reino Unido por año. Las tasas de supervivencia a 5 años es del 60%. Las manifestaciones oculares son más comunes que la leucemia linfocítica aguda. La presencia de afecciones orbitarias o lesiones orbitarias se asocia con mayor frecuencia con el daño óseo y va a haber recaídas de la médula ósea, afección del sistema nervioso central. La leucemia orbitaria es una causa pequeña pero importante de proptosis en estos niños. Está asociado con mayor mortalidad y la presentación orbitaria puede ocurrir sin implicación ocular y puede ser la única manifestación de la leucemia mieloide aguda. Y puede presentarse como una masa tumoral también aislada, como un sarcoma granulocítico en varios sitios, incluyendo la órbita. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Tenemos primarias y secundarias. Las primarias o directas, debido a infiltración de la órbita, iris, coroides, nervio óptico, otros tejidos como o por células leucémicas. Mientras que las secundarias o indirectas, por anomalías hematológicas como la anemia o la trombocitopenia, que van a conducir a hemorragias intrarretinianas, retinianas, otros tipos, y afección del sistema nervioso central a través de infiltración del nervio óptico, que va a generar edema de papila. También puede, como consecuencia de la presión intracraneal elevada y parálisis de nervios craneales, también puede ser como consecuencia de esto. E infecciones oportunistas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Bueno, eso va a depender la pérdida visual del inicio y duración de la sintomatología. Pues las manifestaciones pueden ser uni o bilaterales, el paciente puede presentar miasopsias y defectos de campo visual. Esto va a depender de qué manifestación tenga el paciente. Entonces vamos a tener los signos de leucemia, va a destacar a nivel de párpados, se ven afectados cuando hay una afección orbitaria, aunque en ocasiones puede haber infiltración de la leucemia en el párpado, ¿ok? Va a tener el paciente tosis en este caso. Además, podemos tener afección de la conjuntiva, que la conjuntiva puede tener hemorragia, puede generarse por hiperviscosidad, cuando los vasos sanguíneos pueden tener forma de coma, como podemos ver aquí en la imagen, y se puede generar una masa conjuntival color salmón, que es poco común, pero puede ser el signo de presentación de leucemia aguda. Entonces estos signos deben ser signos de alarma en caso de la evaluación de un niño y debe ser estudiado de forma completa. Ya en córnea y esclera, al ser la córnea cerebrovascular, no suele verse implicada por leucemia, pero estos niños van a ser susceptibles, como están inmunosuprimidos, a tener infecciones por herpes simple o herpes zóster. Entonces pueden ser susceptibles a tener úlceras corneales. Y el cristalino, puede haber cataratas, pero ya como consecuencia del tratamiento de la leucemia. En la afección ya en cámara anterior, los pacientes pueden tener precipitados queráticos en el iris, hay varias manifestaciones, pueden tener iritis, hipopia, el hipopio sería en cámara anterior, pero tener iritis, inyección ciliar, sinequias posteriores, nódulos de tamaño variable, se pueden borrar las criptas del iris, entonces va a dar como un aspecto monótono del iris.
También puede adelgazarse y perder pigmento, el color del iris puede cambiar a tener un color parduzco como descolorado y puede también tener rubiosis. Y puede generarse un glaucoma secundario. El paciente puede tener edema corneal, dolor, enrojecimiento. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción leucémica de los canales de salida y vasos epiesclerales, debido a que los niños van a presentar, pueden tener una recaída que aparentemente está localizada en esta zona y tienen una enfermedad submicroscópica ya a nivel de la médula ósea. Y el retratamiento pues, requiere una terapia sistémica completa, más radioterapia ocular local. ¿Cómo va a ser la afección en coroides? Bueno, aparte del ojo con que con más frecuencia se implica en esta patología, pero en raras ocasiones es clínicamente visible. Las manifestaciones clínicas son el resultado de desprendimiento de retina seroso, debido a una masa subretiniana. Se puede ver en angiografía con fluoresceína innumerables puntos de fuga difusa a nivel del epitelio pigmentario de la retina, como podemos ver. Hay patrones de fluoresceína similares que se observan en desprendimientos de retina seroso por melanoma o tumores metastásicos o escleritis posterior. Y la coroidopatía leucémica se puede detectar mediante ecografía también. Vamos a ver que la leucocitosis prolongada más el aumento del número de plaquetas circundantes, más el aumento de esta viscosidad en sangre total, reducción de flujo sanguíneo, va a generar estancamiento vascular, va a afectar los capilares periféricos, se van a formar el microneurisma y generalmente va a terminar en una retinopatía proliferativa. Y ya en la retinopatía por leucemia vamos a tener venas dilatadas y tortuosas, son las manifestaciones tempranas debido a alteraciones hematológicas, y vamos a tener todos los tipos de hemorragias retinianas a todo nivel, que pueden afectar el vitrio también, hemorragias preretinianas superficiales, de punto y mancha, de manchas de Rod, hemorragias subhialoideas o hemorragias vítreas. Ya puede ser secundario a grupos de células que van a incluir en las arteriolas de la retina, no suele asociarse con los parámetros hematológicos. Vemos que pueden haber infiltrados de leucemia. Esto nos vamos a tener por recuentos sanguíneos elevados, enfermedad fulminante y mortalidad prematura. Por lo general, no siempre se observa hemorragia circundante. Vamos a tener rayas grises blancas a lo largo de los vasos causados por infiltrados perivasculares locales. Vamos a tener nódulos grandes grises blancos de diferentes tamaños, infiltrados subretinianos, infiltrados del nervio óptico, infiltrados coroideos, infiltrados vítreos, que vamos a ver una membrana